que tenían muchísimas dudas con el sentido de las funciones. Bueno, mi preocupación mayor, yo sé que hay muchos temas que vamos a platicar, pero es la eficiencia. Los delegados de las Secretarías de Estado estaban ahí, no solamente para ejercer un control político o un control presupuestal, sino para hacer una correa de transmisión que eficientara el trabajo de las Secretarías de Estado a nivel técnico con lo que se hace en los estados de la República. Y esto es interesante, concentrar todos en una sola figura, darles atribuciones nuevas como se intentaba al principio, por ejemplo, que ellos manejaran el presupuesto o que ellos entregaran el presupuesto y demás, pues es lo que ha generado una polémica. Se vuelven virreyes, se vuelven gentes que políticamente van a tener un peso en el Estado, que van a hacerle sombra al gobernador. Es la puerta de entrada más rápida con el presidente de la República y eso, bueno, genera una serie de conflictos que son innecesarios, justamente en el tema que tú mencionas, el federalismo y su sentido y la autonomía que deben tener los estados de la República. César, en este momento sabemos exactamente cuáles van a ser las funciones de estos 32 delegados. Arturo pues ya nos decía un poco la preocupación también que hay sobre el manejo de los recursos públicos y también de los programas sociales en los estados de la República. Sí, esta figura, digo, todavía falta definición, en algunas cosas puntualizar, pero fundamentalmente es una concentración de las atribuciones para los programas sociales. En lugar de tener una dispersión pues había cerca de 500 delegados en todo el país, ahora solamente va a haber 32. Y de esos 32 se van a desprender otros delegados regionales. Es un modelo de una especie de nueva gerencia política para concentrar las decisiones del Estado en temas de desarrollo social y de programas sociales de una forma territorialmente mucho más eficiente. Exacto. Doctor Pedro, pero esto no podría tener implicaciones negativas, por ejemplo, para el federalismo que comentábamos hace unos momentos. Probablemente sí. Yo creo que tenemos que verlo de manera positiva. Esa es política pública, como ya lo manifestó César y Arturo, es decir, de poder llegar a muchas comunidades, a grandes beneficiarios, sobre todo de los programas sociales. Pero también es cierto que las delegaciones federales tenían un número muy importante de empleados, de servidores públicos. Y a la par, yo creo que también se está privilegiando el recorte en el gasto y buscar que el gasto mismo que generan los servicios personales pueda ser mucho menor en las delegaciones federales. Esto, si bien es cierto, no es una cantidad muy importante, pero sí puede ser representativo, no solamente atenderá criterios de índole político, sino también de índole administrativo y de índole de finanzas públicas. ¿Podríamos descartar que con esta pues iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador se pudiese estar concentrando el poder, por ejemplo, en el presidente, que el presidente también tenga pues más poder en los estados de la República no afines a Morena? No se trata de descartar, de eso se trata. Para eso lo hace Andrés Manuel. Lo que él quiere es tener mayor control y tiene justificaciones claras. En efecto, hay mucho gasto. Lo que se ha dicho del gasto en estas delegaciones es completamente cierto. Un personal muchas veces que repite funciones, un personal que tiene cierta influencia política en el Estado, aunque sea pequeña, y genera tipo de cosas que hay que acabar. Además, también es una forma de poder eliminar ciertos aspectos de corrupción que se pueden dar en los estados. Pero de que quiere el presidente de la República concentrar más poder y tener él más directamente que decir sobre ciertas políticas, eso es sin duda el objetivo. No tendría sentido hacerlo si no fuera así. ¿Pero no se debilitará la figura de los gobernadores Desde luego que electos sí. por los ciudadanos? Desde luego que sí, yo creo que ese es un efecto perverso de una política que tiene una buena intención. Claro, César. Bueno, yo no estoy seguro que debilitar la figura del gobernador vaya a ser, uno, una consecuencia, dos, que vaya a ser una consecuencia necesariamente negativa. Viendo qué ha pasado con los gobernadores en las últimas 2 décadas, Claro. no tenemos muy buenos referentes de, mira qué gran gobernador, hay que seguir su ejemplo. Esta decisión es importante, a mi ver, que no se vean exclusivamente como un asunto de reingeniería técnica, sino como un reajuste de régimen. Porque estamos hablando no solamente, o sea, ¿para qué han servido los programas sociales en los últimos 20, 30 años? ¿No? Evidentemente tienen sus funciones ahí específicas para mover indicadores y demás, pero también hay un tema de corrupción y de corrupción electoral muy importante. Esta figura lo que va a hacer a la hora de ir a microsegmentar
en 3 niveles, presidente, coordinador estatal y coordinador regional, no una metaburocracia, lo que va a hacer es desde las entrañas del sistema llegar y desarticular todas esas redes de cacicazgos electorales que habían usado estos programas históricamente para perpetuarse en el poder o para tomar decisiones político-electorales, ¿no? Por eso es importante que lo veamos como un cambio de régimen. Eso es una medida en ese sentido. Vamos a ver una desarticulación de las antiguas redes de operación electoral territorial que había en el país. Doctor, ¿y eso sería lo positivo de la instauración de estos 32 delegados en toda la República? Sí, es decir, tiene sin duda un efecto político, pero también habrá que ver un efecto de índole administrativo. Los mecanismos de control y de supervisión de estos programas sociales, de las acciones del gobierno federal en cada una de las regiones, en cada uno de los estados, yo lo veo que es un mecanismo para tener un control y una supervisión adecuada. Es cierto que en ocasiones los delegados habían abusado de su poder, no existía un control muy claro y muy definido, por ejemplo, de las obras públicas que se realizaban en cada uno de los estados. Se permitía que los constructores fueran, digamos, flexibles en la ejecución de la obra. Entonces, esto puede ayudar, puede ser positivo. Perfecto. Sí, quería decir algo. No, sí, es que me sorprenden algunos argumentos. Hemos tenido en las últimas 24 elecciones estatales 17 alternancias. ¿Cuál permanencia de núcleos en los estados? Justamente la democracia ha permitido que haya alternancias electorales. Si fuera por un mal manejo de las finanzas públicas en los servicios sociales, tendríamos a los mismos poderes ahí. Entonces, en ese sentido, yo no creo que sea ese el objetivo. Además, el verdadero control lo tiene la Cámara de Diputados al designar el presupuesto que va a tener cada estado. Ahí está el control de los recursos. La supervisión, que con lo que estoy de acuerdo, sí requiere de mayor atención. Perfecto. Con esto vamos a una breve pausa. Esto es Bitácora Política, la transición. Y yo vuelvo con más. No se vayan. Hablemos de competitividad. Sabemos que contender por lo que quieres es parte de tu reto. Es la seguridad de confiar en tu equipo. Se trata de lograr lo que deseas. Eso es ser competitivo. Millennium Air, always connected. Solo la personalidad de Javier Risco hace de este programa un referente de vida política en nuestro país. Noticiero estelar del financiero Bloomberg, La Nota Dura, con Javier Risco. Lunes a viernes, 10:30 de la noche, porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Continuamos con más aquí en Bitácora Política, la transición, y antes de irnos a este breve corte, estábamos comentando sobre la figura de los delegados y usted tenía puntos importantes que eran contradictorios al tema electoral. Bueno, un poco lo que decía de que no me parece que para justificar una política de estas, que en efecto tiene mucho que ver con una nueva forma de visualizar al régimen, y eso es muy importante, y es lo que anunció el presidente, no nos puede llamar a sorpresa. Lo que me preocupa es que la justificación fuera de índole electoral, para evitar que cacicazgos electorales permanezcan ahí, porque lo que tiene nuestra historia son alternancias justamente en los últimos 20 años en todos los niveles. Y segundo, yo habría explorado un mejor control presupuestal en los estados a través de una mejor supervisión, no nada más de las políticas sociales, sino de todo el ejercicio presupuestal. Lo que se estaba diciendo de que los concursos y las licitaciones sean correctas, que no sean designaciones porque son pocos recursos, que las obras se realicen
realicen bien, no nada más que se vendan bien, sino que se realicen bien. Todo eso sí tenemos un retraso importante que yo creo que es la buena intención de la medida. Pero entonces, ¿por qué están los gobernadores tan pues preocupados en cuanto a qué papel les va a tocar jugar a ellos ahora con estos delegados, César? No, porque más que alternancias, lo que ha habido en los estados son continuaciones de pactos de impunidad en las que operadores electorales, independientemente de que se cambie de un partido a otro, siguen decidiendo. O sea, si yo quiero ser candidato de X estado, hay que ir con cierta gente para que te busque, para que te encuentren los apoyos, y normalmente estas personas están ligadas a uno o más gobernadores anteriores y se forman cacicazgos. Ahí es donde están realmente los virreinatos, ¿no? En los estados. Recordemos que cuando llega un gobernador es una persona que tiene control casi absoluto del presupuesto, tiene un Congreso a modo, tiene medios a modo, la sociedad civil está a modo, a veces la oposición también es a modo. Vemos algunos estados que los líderes de la oposición van, desayunan, comen y cenan con el gobernador, sus operadores, ¿no? Entonces, a pesar de que en efecto ha habido alternancias y tal vez sí podemos encontrar algunos casos de ruptura de grupos políticos, el hecho de la alternancia por sí solo no significa una ruptura. Realmente es la continuidad de diferentes actores que por mucho tiempo, por décadas, han estado controlando el presupuesto público o partes del presupuesto público para mantenerse en el poder. Exactamente. Doctor, entonces estas figuras son una parte de blindaje para no tener o no seguir teniendo gobernadores caciques como los hemos tenido hasta ahora. Bueno, hay un tema que yo quisiera comentar. Si excluimos la Ciudad de México, el Estado de México y Chihuahua, esos tres grandes estados, generadores de riqueza de una manera muy importante, el resto de los estados del país, sus ingresos propios, son aproximadamente del 8%. Es decir, el 92% son recursos federales, son recursos que la federación le transmite a los estados. Por eso cuando yo hablo de una supervisión del gasto, es justamente los recursos federales que se transfieren a los estados para ser ejercidos por los propios estados o, en su defecto, aquellos recursos que la federación de manera regional transfiere, llamémosle así, o se ejercen en las localidades. Entonces, sin duda, hay un control, llamémosle, del recurso, hay una dependencia muy fuerte de los recursos públicos por parte de los estados en relación con la federación. Y sin duda, esto puede ser un mecanismo de control político también. Entonces, tenemos que verlo desde mi óptica, tenemos que buscar la parte positiva para entender que esos recursos que están llegando a los estados se ejerzan de la mejor manera. Si un gobernador realmente lo está ejerciendo de una manera positiva, vamos a llamarle, que no necesariamente es eso, pero si lo ejerce de manera positiva, no debería tener ninguna preocupación en el ejercicio de esos recursos. Exactamente, sin embargo, los vemos preocupados. A ver, es que entonces el problema es el federalismo. Yo asumía que como Morena había ganado en 17 estados de la República, la mayoría en los congresos locales, pues entonces tenían una Cámara de Diputados que ejercía el presupuesto, definía el presupuesto del Estado, y la Cámara de Diputados hacía la contrapesa al gobernador y podía vigilar esos recursos, con la ayuda de la Federación, sin duda alguna. Si queremos romper con el federalismo, entonces ahorita estamos haciendo a un lado la Cámara de Diputados local. ¿Para qué va a servir? Si vamos a tener un órgano de la Federación con el muy buen pretexto de que en efecto el 90% de los recursos de los estados viene de la Federación. Entonces, si el 90% de los recursos viene de la Federación, pues dejémonos de federalismo, tengamos un gobernador, un supervisor del Poder Central y olvidémonos de la Cámara de Diputados local. Eso sería un cambio de régimen. Pero y yo no quisiera avanzar hacia allá. No, pero lo que ocurre es que los congresos locales no solamente tienen facultades de índole financiero o hacendario, sino tienen una serie de facultades, de competencias que tienen que ver con temas, digamos, legislativos, con temas administrativos, con temas inclusive de ingresos locales. Entonces, yo no creo, digamos, que bajo este esquema de supervisión, llamémosle, del gasto y una nueva política,
necesariamente estamos rompiendo con el federalismo. Bueno, era una provocación exagerada de mi parte, entiendo los argumentos, pero sí hay una preocupación en el sentido de cómo vamos a vivir ahora este tipo de cómo se va a administrar ahora este tipo de recursos. Sobre todo si podemos decir algunos, si la política social va a depender de la federación, entonces la federación también va a tener un peso importante, ¿por qué no? También tendrá un peso electoral. César. Bien. Sí, no, y algo muy importante, digo, yo no lo entiendo esta medida como una especie de supervisión al gasto del gobernador y del alcalde. Es más bien un ejercicio del gasto del gobierno federal. Es por un lado, en efecto, hay una simplificación brutal a la hora de tener, en el lugar de tener, o sea, creo que en Chiapas hay 57 o 65. Y esto viene un poco con el tema de la austeridad que ha manejado el próximo gobierno. Sin duda alguna. Y no nomás austeridad, sino, digo, y además del punto político que yo lo defiendo mucho, también en volver que ese recurso llegue realmente a quien le tenga que llegar. Claro. La eficiencia del gasto. De manera sectorizado, individualizado, sin pasar por liderazgos políticos locales que son los que le meten. Que ahí es donde se empieza a gestar la corrupción. Y que bajen, de acuerdo con este argumento, a los municipios. Sí, claro. Porque una cosa es la administración del Estado en su conjunto y otra cosa es la problemática que viven los municipios como tales, ¿no? Perfecto. Vamos a un breve corte con esto. Yo regreso con más. Esto es Bitácora Política, la transición. No se vaya. Los sorteos están con nosotros, dispuestos a ayudarnos. Uno de ellos es Sorteo Magno. Y el 16 de septiembre viene con todo. Reparte más de 294 millones de pesos en premios en 4 series y 240 monedas de oro. Los sorteos te ayudarán a cumplir todos tus sueños. Están más cerca de lo que crees. Incluso puedes buscarlos en cachitos electrónicos. Lotería Nacional. Ahora sí, la suerte está en tus manos. Continuamos en Bitácora Política, la transición, y comentábamos ahora fuera del corte, pues esta preocupación también de los gobernadores de que en varios estados los delegados van a ser personas que ellos derrotaron en las urnas. Por ejemplo, en el Estado de México, en Jalisco también lo comentábamos. Pues sí, es un contrapeso muy grande para el gobernador enfrentarse ahora ya no como candidatos, sino con personas que estuvieron, que van a estar en la administración pública. Ese es un efecto político. Mira, hay una propuesta por ahí, no recuerdo de quién, seguramente ustedes saben, de que para evitar que los delegados tomen un peso político local, fueran gentes de otros estados de la República, que no pudieran ser electos como gobernadores. Porque lo peor que yo quiero ver es que en la próxima elección para gobernador local, los delegados vayan a ser los candidatos. Porque entonces van a estar pensando en dos cosas, en la buena administración de los recursos y en su carrera política. Y eso creo que sanearía mucho esta medida y tendría mayores alcances, yo creo. César. Yo difiero fuertemente de esa propuesta de cancelarle los derechos políticos a una persona por asumir un cargo político. De hecho, la naturaleza de toda persona que entra en la política es querer seguir haciendo política, ¿no? Y si estas personas lo hacen bien, evidentemente, pues van a tomar un paso adelante, suponiendo que quieran ser gobernadores o gobernadoras, ¿no? Pero algunos querrán, otros no. Más privilegios por haber sido ya sí, claro, si tú vienes de un cargo público importante, es como, a ver, el 100% de los delegados de Sedesol vamos a ponerlo así, en el régimen anterior, pues eran precandidatos. O sea, siempre ha sido así, siempre ha habido delegados muy poderosos que por la naturaleza de su cargo son precandidatos a algo. Claro. Entonces, obviamente estas personas, si tienen un grado de influencia importante y hacen bien su trabajo, pues van a ser como mínimo precandidateables, ¿no? Por ponerlo así, pero yo no encuentro nada negativo en eso. Doctor. Algo que quisiera yo comentar, si bien es cierto que hay supervisión del gasto, en específico tiene que haber eficiencia en el gasto. Y voy a poner un ejemplo. Son dos cosas. México
es uno de los países que más invierte de manera proporcional en materia de educación comparado con los países de la OCDE. Pero en cambio, la misma OCDE que aplica la prueba PISA a nuestros estudiantes de 15 años, resulta que México es el último lugar. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Que el gasto en educación no está siendo eficiente. El gasto que está llegando a los estados no está siendo eficiente. Tenemos que hacer un cambio de política pública en materia de educación para que el gasto efectivamente llegue, para que tengamos mejores estudiantes. Y obviamente esto se puede reflejar en una serie de conceptos también que estos delegados van a, digamos, quizás no a supervisar, pero a verificar que el gasto se utilice eficientemente. Eso lo sabremos en unos años posteriores, si estos hombres se convierten en personajes políticos exclusivamente o el gasto verdaderamente está llegando al fin que se propuso y conforme se determina en las políticas públicas y en el Congreso de la Unión. Y si tenemos información al respecto. Claro. Porque lo peor que puede pasar es que el delegado haga mal su chamba y el costo político lo pague el gobernador. Claro. Que es una posibilidad muy fácil de que ocurra. Difícilmente tendremos una exposición pública y una valoración cotidiana del delegado. El que va a aparecer en los medios es el gobernador. Por eso insisto que es un contrapeso político que rompe reglas anteriores de coordinación entre estados y federación. Es un nuevo régimen. Tienes razón en una cosa, hay que verle lo positivo. Y lo positivo sí creo ahí es que sí es un mecanismo fuerte para acabar con diferentes formas de corrupción en los estados. Y eso sí para mí va a ser por una razón, pues se centraliza el control. La única forma que hubiera corrupción es que estos delegados nos resultaran corruptos, cosa que no pareciera ser la tendencia. No, y ahora a ver si va a haber, como siempre, va a haber un asunto de rendición de cuentas, pero pues será más fácil que rinda cuentas uno a que rindan cuentas 57. Claro. ¿Qué sabíamos de los delegados antes? No era ni tema en la discusión nacional. O sea, yo no recuerdo la última vez que se discutió perdón, la valga redundancia, en discusión pública, quiénes eran y qué hacían los delegados. Estaba lleno de familiares, de gente relacionada con intereses muy oscuros. Ahorita ya sabemos nombre, cara y trayectoria de 32 personas. 32 personas a las cuales, si bien, claro que es un contrapeso, pero donde faltaban contrapesos era justo en los estados. Doctor. Algo importante que hay que decir, digamos, el número de personas que trabajan en las delegaciones, de todas las delegaciones federales, parece ser que no excede 5,000 personas, en números redondos. Ahora, ¿cuánto valen estas 5,000 personas? Aproximadamente 2,000 millones de pesos. Podemos decir es una cifra muy grande, pero resulta que el número que tiene registrado el INEGI de servidores públicos federales es alrededor de 1,600,000 servidores públicos. O sea, ¿qué son 4,000? Nada. Claro. Y la última cuenta pública federal refleja que el costo de servicios personales de los servidores públicos, digamos, de toda la federación, son más de 1,124,000 millones de pesos. Es decir, 2,000 millones de pesos, suponiendo que corriéramos a todas las delegaciones, es una cantidad irrisoria, muy pequeña. Para ir cerrando y sus conclusiones, este tema de los delegados en varios estados de la República, más bien en todos los estados de la República, ¿tiene más positivos que negativos? Yo creo que falta esperar las normas que le den peso a esta figura. Se empezó con un discurso en donde se le daban una gran cantidad de atribuciones. Hubo en el discurso también algunas correcciones después de las reuniones que se tuvo con la CONAGO. Los gobernadores han expresado sus puntos de vista. Todo eso tiene que aterrizarse en un modelo muy claro, muy transparente de cómo van a ser sus funciones, cuál va a ser su equipo de trabajo, cómo se van a relacionar con el gobernador y con el presidente de la República, y entonces veremos todos los positivos que tienen, si hacen peso a los negativos que por lo pronto yo sí veo desde el punto de vista político muy peligrosos. César. Quiero resaltar un objetivo muy importante de esta propuesta, que es la recuperación del Estado en términos territoriales. Vivimos en un país con zonas completamente abandonadas por el Estado y ocupadas por otro tipo de poderes, muchos de ellos por el crimen organizado. Y esta propuesta viene a recuperar al Estado, viene a poner a nivel centímetro una presencia física del gobierno, en este caso el gobierno federal,
en el territorio nacional, ¿no? Y eso nos va a permitir una reconstrucción del país a priori, ¿no? Vamos a ver el funcionamiento y todo, o sea, como en todo, ¿no? Pero en el diseño es muy importante también ver esa parte, ¿no? La recuperación del Estado a nivel territorial. Doctor. Siempre que hay un cambio, generalmente por naturaleza humana hay hasta miedo a los cambios. Yo veo con gran expectativa este cambio de estos superdelegados. Esperemos, como dice Arturo, a que haya reglas un poquito más claras, que sepamos qué es lo que van a hacer, etcétera. Pero, digamos, dentro de esas expectativas veo cosas muy positivas y esperemos que no regresemos al pasado con ese tipo de personas que nombraban a muchas familias